qual più al vento muta l'accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso in pianto e in riso e menzognero la donna è mobile qual più al vento muta l'accento e di pensiero e di pensiero Noche 15. Demasiado tarde. ¡Devuélveme a mi bebé! Teníamos un trato. Mamá, ¿qué sucede? No finjas sorpresa, Marge. Sabías que este día llegaría. A ver qué tenemos aquí. Es Moe con alas. ¿Moe Sislak? Por favor, es mucho más horrendo y malo que yo. Sí, bueno, eso sí. Yo causé todo esto. Comenzó cuando yo era niña. Ven, Satanás. ¿Qué están haciendo? Queremos invocar al diablo. ¿Por qué? No hay nada en la televisión. No tenemos novio. Nos aburrimos. Algo que hacer. Ven, Satanás, ministro de lo siniestro. Tipo rudo con mala actitud. Sálvanos, Marge. No nos burlaremos del hombre con quien te cases. Señor demonio, ¿podría volver por mis hermanas más tarde? Muy bien. Tienes 30 años. Pero cuando regrese, Marge, me llevaré a tu hija favorita. Creí que yo era la favorita. Ah. No es cierto, no soy la favorita. Amigo, pareces un tipo honesto. ¿Hay algún otro trato que puedas aceptar? Un trío. ¿Tú, yo y Marge? Demonio, demonio y tú. Ay, creo que es una de esas cosas que tiene que hacer un padre. Antes de empezar, ¿cuál es la contraseña? Canela. Uy, me gusta eso. Ahora quiero probar algo nuevo si no les importa. Canela, 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 canela. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues vámonos con esto de la reflexionada mañanera del ya. Sí es canela, pero no es la clave, ¿no? Habíamos dicho que la clave para que te vaya bien en la vida, pues es sí comer frutas y verduras, porque pues evidentemente si tienes buena salud, pues también tienes buena vida, ¿no? Entonces, pues sí, parte de que te vaya bien en la vida sí es comer frutas y verduras, pero pues también es tener buenos hábitos, seguir las buenas costumbres de una buena convivencia en sociedad. Ese tipo de conceptos está más presente en otros estados, en otros municipios, y como ejemplo tenemos a la Ciudad de México, en donde creo que al parecer hasta tienen una ley de convivencia en donde queda claramente establecido que, por ejemplo, después de ciertas horas, pues no puedes estar o tener, por ejemplo, la música a altos niveles de volumen después de ciertas horas de la noche, lo cual se me hace pues una chulada de ley, ¿no? O no puedes poner cierta música que sobrepase en ciertos decibeles, y eso es bueno porque en ocasiones suele ser hasta dañino, ¿no? Pero bien, vamos a continuar con esto que son los tipos de conocimiento y con la parte del conocimiento personal con justificación objetiva. Y es que cuando tú ya tienes el conocimiento personal, sobre todo porque lo has investigado o lo has vivido, pues tienes una opinión más objetiva, pues de lo que se trate, ¿no? Así que, bien, dice el autor Villoro,
El paciente observador del comportamiento de una especie animal, el espeleólogo, el técnico en radiografía, el levantador de mapas geográficos, el patólogo dedicado a la observación microscópica, han tenido que dedicar mucho tiempo a agudizar sus sentidos, a afinar su capacidad de discriminación, a ejercitarse en distinguir matices, en reconocer rasgos relevantes, en interpretar signos en su objeto antes de poder juzgar con precisión lo que observan. Solo entonces puede apreciar adecuadamente una situación inesperada, solo entonces puede descubrir algo nuevo. Y es que cuando ya estás tan familiarizado con un tema, pues a simple vista puedes percatarte de cuando algo no está bien, como por ejemplo en la observación, en un ejemplo bien sencillo que nos ponen aquí, en la observación de la vida silvestre, de la vida animal, estás tan acostumbrado incluso a convivir con cierto tipo de especies que pues cuando algo no está bien con X o Y especie, pues es muy fácil de que te puedas dar cuenta pues de que algo no anda bien, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues está es lo que nos dice el autor, ¿no? Que cuando ese tipo de cosas sucede, pues es muy fácil de percatarnos de ello. Pero bien, ¿qué más dice? Deben acudir sin duda a un cuerpo de objetivo, deben de dominar las teorías que boga sobre su campo de estudio, pueden utilizar incluso manuales instructivos metodológicos como guía de sus observaciones, pero todos esos saberes son incapaces de suplir el conocimiento directo con el objeto. Solo la experiencia repetida, el ejercicio constante otorga el olfato, la sagacidad que conducen a un juicio certero y a un diagnóstico correcto. Es decir, a través de la experiencia, a través de la constante observación, pueden llegar a una conclusión objetiva, ¿no? Y bien, continuemos con esto, pues es muy cierto lo que dice, porque pues solo quien ha vivido o quien tiene la experiencia puede dar una opinión certera, ¿no? Y es que en lo personal sí me ha tocado que muchas veces hay un montón de personas queriendo opinar, pues sin saber del tema, sin conocer del tema, y simple y sencillamente dan su opinión, pues porque quieren opinar, ¿no? Y eso te lo vas a encontrar en la vida, casi en cualquier ámbito en el que te desempeñes, ¿no? Dicen por ahí vulgarmente, quien solo busca pues meter su cuchara, ¿no? Y bien, un ejemplo de eso, ¿por qué suele suceder ese tipo de personas? Pues simple y sencillamente, pues porque se trata de gentes o de personas que suelen ser muy necias, y que pues normalizan el ser necios, el ser aferrados, ¿no? Incluso en ese sentido, hace un par de días por ahí una persona me decía, es que yo soy, ¿cómo decía? Es que todos sabemos cuando algo va mal o va a pasar por X y Y o Y cosa. Y incluso me daban una cita bíblica. Y yo le preguntaba, ok, le entiendo, perfecto, qué bueno que lo está leyendo de la Biblia. Pero también suelen suceder cosas malas cuando existe una persona que es necia y pues en ese momento se quedó callada y ya no supo qué decir y se retiraron, ¿no? Y bien, en ese sentido ya saben que aquí hablamos de todo un poco, y en cuanto a las personas necias, se puede decir que lo que dice Proverbios 1:7, que dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza, es decir,
no conocen lo que normalmente cualquiera que sabe de Biblia conoce como temor de Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son necios, ¿no? Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio se muestra insolente y confiado. Y es que una persona que es necia normalmente es burlona, se burla, provoca, insiste y es muy aferrado, ¿no? Bien, Proverbios 18:2, al necio no le agrada entender, solo quiere exponer su opinión, es decir, no escucha absolutamente a nadie ni tampoco escucha razones, aunque no tenga el conocimiento de X o Y tema, sí o sí, tiene que verter su opinión porque quiere, él es el que dice la última palabra, aunque no sepa ni siquiera de qué tema se está hablando. Y eso me ha tocado convivir con un montón de gente así y sobre todo casi todos los días, ¿no? Y uno que es Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga en él bien. ¿No? Y es que pues para este tipo de personas que son necias, pues ni siquiera creen en la existencia de Dios. Incluso me sorprende mucho que muchas de estas personas pues se llenen la boca de hablar de Dios cuando son necias y de hecho por su comportamiento y por sus acciones pues están negando incluso la existencia de Dios. Entonces se estarán preguntando qué es un necio. Bueno, necio se encuentra su definición como ignorante, falto de inteligencia o razón, terco y porfiado. Y entonces, ¿qué es aferrado? Agarrar o asir fuertemente, sostener algo con mucha fuerza, insistir con tenacidad en una opinión o decisión. Es decir, terquedad, ¿no? Y bien, entonces, necio y aferrado, ¿qué tienen en común? Bueno, se pueden considerar similares porque comparten algunas situaciones como es la terquedad, la falta de razón, la resistencia al cambio, ¿no? Es decir, pues son bastante similares, sobre todo porque pues se enfocan en lo que es la obstinación y la tenacidad. Es decir, no hay poder humano que en muchas ocasiones los haga cambiar de opinión y ese tipo de cosas pues también suelen causar problemas, sobre todo cuando tienen la facilidad o el poder de tomar decisiones, porque aunque no tengan el conocimiento para una toma de decisiones acertada o asertiva, simple y sencillamente lo hacen porque pueden, ¿no? Así de sencillo, y como ese tipo de personas pues me ha tocado muchos, ¿no? Y cerramos la idea con del día de hoy con que pues bien, la clave es comer frutas y verduras y no canela, ¿no? Digo, el café, lo único que lleva canela y es bueno es el café, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vámonos a desayunar. ¡A la cresta! All right, does that look all right? Looks pretty good. Does it look like a green screen? I think so. All right, well, maybe let's try over here. Does that look better? That was good. All right, guys. Love you all. 3, 2, 1, see ya.